Y yo estaba en una agonía, Pili, de dolor. O sea, no te puedo explicar el dolor. Que yo dije, no, es que yo ya, o sea, ya, aquí me voy a morir. Lo único que le pedí fue, no quiero sentir dolor y encárgate de que mi hijo y yo estemos bien. Esa es la frustración, iba creciendo, el cansancio también. Estás agotada, tienes dolor, ya te entra como incertidumbre, te empiezas a poner nerviosa porque ya te saliste del plan, o sea, ya no están pasando las cosas como tú lo tenías en la cabeza. En momentos que Fede lloraba, yo me ponía excesivamente nerviosa. Yo lloraba también, me ponía excesivamente sobreprotectora. Y digo excesivamente porque, a ver, no estaba pasando nada. Yo lo quería tener conmigo, como que lo quería proteger, quería tenerlo junto a mí. Lloraba muchísimo, si él lloraba yo me ponía mal, me ponía súper nerviosa, empezaba a temblar. O sea, es un pánico o sea, impresionante. Empecé a dar cuenta que no eran sentimientos que así de exacerbados no eran normales. Compartir información puede salvar vidas y un ejemplo de eso soy yo aquí sentada. Arrancamos nuestra tercera temporada con Ana Cris Ramírez, que nos viene a platicar un tema que hoy en día es muy tabú, pero lo que no sabemos muchas personas es que el 30% de las mujeres lo padecen cuando tienen un hijo. Y esto es la depresión postparto. Acompáñanos a escuchar la historia de Ana Cris, de cómo es su embarazo, qué es lo que pasa el día del nacimiento y cómo se empieza a tratar su depresión. Ana Cris, eres una inspiración. Gracias por compartir tu historia con tanta valentía. Te invito a conocer mujeres que valientemente se abren a contarnos los momentos que las han llevado hasta donde están hoy. Escucha, aprende y adopta lo que resuene contigo. UMA es para todas las mujeres que avanzan creando su propia historia. Todas ustedes son una inspiración. Muchas gracias por estar aquí. Creo que fue parte del destino de cuando me empezaste a contar tu historia y te pregunté y que tan abiertamente me hayas dicho, sí quiero ir, sí la quiero compartir. Toma mucha fuerza porque la gente no lo hace. La gente no quiere compartir qué le pasó, por qué le pasó, porque estamos idealizando tanto la maternidad que no sabemos también que hay muchas cosas detrás y que no tienen nada de malo. Pero bueno, me podría alargar aquí y dar un super speech y más bien quiero que empecemos un poco a que nos platiques de tu historia y me encantaría todo el proceso desde que te embarazaste, cómo fue, qué pasó, porque pues es importante ir por esto cronológicamente. Fue un embarazo planeado, buscado, fue antes de tiempo, porque teníamos en mente que te puedes tardar un poquito, en nuestro caso no fue así. Fue un embarazo súper sano, muy normal, o sea, lo típico, ya sabes, náuseas, cansancio, pies hinchados, lo que les pasa a todas. A todas, antojos, o sea, fue el embarazo más sano, más normal, o sea, nada fuera de lo común ahí. Ok. Oye, sí me gustaría, y creo que es importante porque ya lo platicamos, que nos cuentes cómo fue tu día, el día de tu parto. El día de mi parto, ok. Te voy a contar desde mi última cita con el doctor, ¿ok? En mi última cita con el doctor, literalmente me dijo, ¿sabes qué? En la semana 39 te voy a inducir el parto. Porque estás a 40 minutos del hospital, estamos a 40 minutos del hospital en Miami, allá nació Fede, y me dijo, eres primeriza, no quiero tener la bronca de que no captes las contracciones, tener un problema que haya tráfico, etc. Entonces me dijo, te lo prefiero inducir en la semana 39 y además así podíamos ir un día antes, como que todo planeado, a hacernos prueba de COVID, porque necesitas hacerte prueba de COVID, tardan 12 horas en darte el resultado.
Entonces me dijo, es mejor que vengan un día antes y planearlo así, porque si no, vas a estar sola 12 horas y qué tal que tu hijo nace en esas 12 horas y el papá se lo pierde. Claro. Entonces como que en mi cabeza sí fue un poquito un shock como de, oh my God, cuando ya me dio la fecha de este día te internas y este día naces, y fue como, como que siempre tienes un aproximado, pero saber que ese día, for real, ese día iban a nacer, fue como... Y me imagino que son sentimientos encontrados, ¿no? El nervio y la emoción y es un poquito de todo. O sea, cañón. O sea, por una parte, como que ya, ¿sabes? Ya quieres que se te deshinchen los pies, quieres conocer a tu hijo, quieres verlo, tocarlo, ya como que... Estar ¿sabes? con él, ya ¿no? estar con él, ajá. Son 9 meses de mucha emoción, de verlo en una pantalla y estar emocionada cada vez que te toca un ultrasonido, y ahorita ya es como, ya no voy a tener que manejar al hospital a verlo, ya lo voy a tener en mis brazos, y es una emoción enorme, pero también tenía como el tema de, ya me lo van a sacar, ya sabes, como de que, no sé, o sea, como que también tenía un poquito de sentimientos encontrados de, ya no voy a sentir sus pataditas, ya no va a estar como adentro de mí, conectado conmigo, pero lo voy a tener en mis brazos, un poquito de, como... Sí, es un poquito Sí, de las como dos, de ¿no? nostalgia, no sé, como nostalgia feliz, no sé cómo catalogarlo. Está bien. Y entonces, pues ya, nos dieron fecha, perfecto. Yo llegaba al hospital, o sea, me dijo el doctor, tú vienes el 21 de febrero a hacerte la prueba de COVID. Si salen negativos, el 22 te hablamos para que te vengas a internar. Y tu hijo nace en la madrugada del 22, o sea, del 22 al 23 o el 23. Y yo dije, ay, perfecto. O sea, ya, así como que me mentalicé. Me mentalicé a que iba a tener un parto natural, que no iba a ser cesárea, porque mamá me decía todo el tiempo, es que yo fui cesárea porque no me dilaté con ustedes, no sé qué. Y yo estaba negada a que me pasara lo mismo que a mi mamá. Yo decía, es que, a ver, ma, tú eres otra persona, a mí no me va a pasar eso, porque yo ya tomé mi curso psicoprofiláctico, porque yo ya tomé mi curso de lactancia, y porque yo ya me super preparé con un essay de 4 horas de clase de psicoprofiláctico, y a mí no me va a pasar eso, ¿no? Oye, ¿cuántos libros leíste? Que me acuerdo que me dijiste que habías leído muchísimo. Leí muchísimo, o sea, eso sí, o sea, como que me metí muy cañón en temas como de neurodesarrollo infantil, como qué tomar, qué vitaminas necesitaba tomar para, ¿sabes? Para el desarrollo por etapa en la que estaba Fede en mi panza. Y también averigüé mucho, cuando supe que me iban a inducir el parto, averigüé mucho cuáles eran los pasos de inducción, para no sentirme como un rat lab ahí, como que saber qué era lo que me estaban haciendo, y eso como que sabía que me iba a dar más paz, que sí me dio paz saber qué era lo que me estaban haciendo. Claro, y es muy normal, o sea, porque queremos saber, pues, qué va a pasar con nuestro cuerpo, dónde vamos a estar, qué vamos hasta a sentir a veces. Y lo hacemos Sí. con todo, ¿eh? Queremos saber si vamos a hacer un cambio, qué significa este cambio en nuestra vida. Porque, pues, es como nos han enseñado, a controlar y a ver las situaciones como nosotros queremos verlas o como queremos que salgan. Sí. Pero bueno, yo sé que no sale tal y como es, pero No. ¿qué pasa ese día? El 21, te digo, nos hicimos la prueba, el 22 me hablan y me dicen, están negativos, perfecto, ya vente a internar. Entonces yo me voy a internar el 22, llego feliz, nerviosa, pero súper emocionada. Tenía un poco de contracciones, aunque no estaba planeado, pero chances si no me lo hubieran inducido, luego me quedé pensando como que fue un tema que a la fecha me molesta, como qué hubiera pasado si no me lo hubieran inducido, como que o sea, como que me duele un poquito como de pensar, te saqué antes de tiempo, ya sabes, como, no sé, eso me dejó un poco... Pero pues es algo que no, digo, COVID viene, no Exacto. sabes, o sea, hay muchas circunstancias y creo que al final puede ser doloroso por las decisiones que al final tomamos, pues es lo mejor que pudimos haber hecho para ese momento. Fue la decisión correcta, definitivamente sí, y me puse en manos del doctor. Al final, lo único que le pedí fue, no quiero sentir dolor, yo quiero mi epidural y encárgate de que mi hijo y yo estemos bien. O sea, yo me pongo en tus manos, yo hago lo que tú me digas. Y entonces, pues ya llegué, me internaron, tenía un poco de contracciones y
luego prácticamente me pusieron la epidural porque te hacen chequeos regulares de cervix, que duele horrible, y no los aguanté, entonces me pusieron luego la epidural y ya tenía un poco de contracciones. Entonces me ponen la epidural y todavía no nacía Fede, o sea, llegaban a checarme y me decían como que no estás dilatando, entonces me empezó un poco de estrés ahí como, híjole, voy a acabar como mamá en cesárea y lo que ella predijo me va a pasar, ya sabes. Entonces, pues pasaron las horas, yo estaba en dolor y no dilataba. Llegó una doctora el 22 en la noche y me dijo, ¿sabes qué? Te vamos a poner, o sea, vamos a entrar a otra etapa para que empieces a dilatar, o sea, otra etapa de la inducción del parto, y yo creo que van a ser en la madrugada, más tardar mañana, o sea, en la mañana del 23. O sea, top, ya nos pasamos a las 12 del día, ya sabes. Y llegó el próximo día y yo seguía idéntico que el día anterior y con más dolor. Entonces la frustración iba creciendo, el cansancio también, estás agotada, tienes dolor, ya te entra como incertidumbre, te empiezas a poner nerviosa porque ya te saliste del plan, o sea, ya no están pasando las cosas como tú lo tenías en la cabeza. Entonces, yo creo que ahí fue cuando mi experiencia en el hospital dejó de ser, ay, qué padre, y pasó a ser, ¿qué está pasando ya, por favor? Y empezó como, por mi parte, pues empecé como con muchos nervios y ahí empezó la parte no divertida. No tan bonita. No tan bonita, exacto. Entonces, aquí estamos en el 23, llega la doctora y me dice, pues no dilataste nada. Entonces ahí, me voy para abajo, me empiezo a desesperar, paso todo el 23, llegamos a la madrugada del 23 y yo estaba en una agonía, Pili, de dolor, o sea, no te puedo explicar el dolor, o sea, que sentía, era una cosa insoportable que yo dije, no, es que yo ya, o sea, ya, aquí me voy a morir, o sea, es que ya, insoportable. Entonces le habló Fe, mi esposo, a la enfermera y le dijo, ¿sabes qué? Es que Ana ya no puede con el dolor, está impresionante, o sea. Ya llevas 48 horas, casi. Entonces llega y me dice, pero es que, o sea, me dijo, a ver, o sea, estoy viendo las contracciones en el monitor, sí estás teniendo estas contracciones fuertísimas, pero también estoy viendo lo que te estás pasando de epidural, porque yo tenía un botón, obviamente o sea, no te puedes pasar, ¿sabes? O sea, te lo regulan, ¿no? Por tiempos, pero pues yo le podía picar a que me saliera cada 15 minutos, ¿te das cuenta? Anestesia. Me dijo, o sea, entonces me dijo, yo estoy viendo, o sea, el monitor y sí, tus contracciones están brutales, pero también sé lo que te estás pasando anestesia y no es normal. Entonces, ahí fue cuando se dio cuenta que chance mi cuerpo estaba procesando muy rápido la anestesia de la epidural. Entonces llega la anestesióloga y me explica una cosa que por más que leí, por más que investigué, si no lo vi en ningún lado, me explicó que la anestesia que me pusieron, hay personas, que es un porcentaje muy chiquito, que es la anestesia que te ponen con la epidural, lo procesas muy rápido, como que tu cuerpo lo desecha muy rápido. Entonces por eso llegó un punto en que yo me pasaba epidural y ya no me estaba funcionando, por eso estaba en tanto dolor. Y todo empezó desde el 22, que te digo que de repente empecé a sentir más las piernas, empecé a sentir, ¿sabes? En todo, vez de ir para no sentir, empecé a ir como de sentir a no sentir y de repente fui regresando a donde suponía que no debería regresar. Pero como no sabía yo nada de esto, pues no se me hizo raro. Y mal, no abrí la boca de, oye, ¿es esto normal? Entonces las cosas hubieran sido diferentes. Pero yo creo que a todos les pasa, porque nadie te cuenta que puede ser que el epidural no te funcione o qué tipo de dolor, porque hay gente que le va muy bien, hay gente que no le va tan bien, pero nadie te da los detalles como los estás compartiendo tú. Exacto. Entonces, ¿y qué pasó? Ya llega la anestesióloga. Llega la anestesióloga y me dice, ¿sabes qué? Bueno, esto puede ser que es lo que te esté pasando. Me dijo, te voy a poner otra epidural, te voy a meter, o sea, te ponen otra epidural, literal, te sacan la que tienes, te ponen una nueva
Y vi cómo traía otra anestesia en una jeringa que me metió en la epidural. Entonces como que te combinan esa anestesia con otra, no sé, pero sé que me puso una epidural nueva más una jeringa con otra anestesia que aparte le pusieron a la bueno, cosita esos son que los tenía detalles. acá. Exacto. Entonces, bueno, pues el punto es que fui esa, o sea, me dijo, si te funciona, es que eres ese porcentaje chiquito que procesas muy rápido esta anestesia, y si no te funciona, pues una chillona, ¿no? O sea, en pocas palabras. Y ya, sí me funcionó, inmediatamente dejé de sentir dolor y fue otra cosa. Esa es la madrugada del 23. Y Fede no nacía. Para este momento ya llevaba internada desde el 22, sin comer, sin tomar agua, agotada, con dolor y ya con incertidumbre y desesperada y con mucha ansiedad que no estaba funcionando los pasos de inducción que yo sabía que me estaban haciendo. Entonces, pues ya estaba muy nerviosa y muy ansiosa. El 24 en la mañana entra el doctor, súper temprano, como 6:30, me dice, ¿sabes qué? Seguimos igual, ya rompiste fuente hace mucho, nos vamos a cesárea de emergencia. Entonces ahí fue para mí como inmediatamente shock, balde de agua fría, fracasé, no salió como yo quería, o sea, todo lo que yo tenía en mi cabeza, mi plan, mi psicoprofiláctico, nada había servido, todo a la basura. Me puse súper nerviosa porque pues sabía que es major surgery y dato chistoso, no quise ver nada de partos naturales porque yo iba a tener un parto natural y vi todo de cesáreas, por curiosa. Entonces sabía perfecto lo que es una cesárea, que es major surgery. Es como si tu cuerpo ya sabía o tu mente ya sabía que ibas a tener cesárea, ¿no? Sin querer, o sea... Siento que chance dentro de mí sí lo sabía. Sí, ese miedo también que te plantan las mamás, qué importante es a veces. Sí. ¿No? Y bueno, ¿y qué pasó? Entonces, bueno, pues ya, o sea, yo pensé en ese momento y Fede también, y ahorita, o sea, nos da risa acordarnos, pero los dos pensamos que era como de, bueno, nos vamos a ir a cesárea, vengo por ti en 3 horas, lo procesas. No, o sea, fue ahorita. O sea, entraron 5 enfermeras, me empezaron a preparar para la cesárea, vistieron a Fede para entrar al quirófano, le hicieron firmar 1000 cosas, que todo eso me estaba dando muchísima ansiedad porque literal sí me sentía ahí como... Sí, como no eres ni persona, exacto, ¿no? Eres alguien que... Literal. Y ya, después de ahí me iban al quirófano. Y hubo algo que ahí como que me empezó como a trigger más cañón la ansiedad, que fue, le hablaron al doctor y le dijeron, hay una mamá que está tiene breast trauma y su hijo y ella están muy mal, entonces tenemos que posponer esta cesárea, tienes que ir a ayudar allá. Entonces escucho que le hablan y cuando me dicen eso a mí... A tu doctor. Ajá. Y cuando me dicen a mí que, o sea, yo ya tipo así en el quirófano, y me dicen, no, o sea... te vas a tener que esperar un ratito porque tenemos que ir con una mamá que tiene breast trauma y yo sabía que ella había entrado el mismo día que yo, o sea, como que me empecé un poquito a reflejar en ella, entonces me puse más ansiosa. Al final la mamá y ese bicho estuvieron bien, mi cesárea sí fue cuando tenía que ser y ya, fue muy, muy, muy rápido, la verdad. Mi doctor, tuve la suerte que mi doctor la verdad es muy muy bueno, hizo la cesárea rapidísimo y me acuerdo perfecto del primer momento cuando vi a Fede, que lo levantó por la cortina y me acuerdo que dijo beautiful y lo tenía así, me acuerdo perfecto ese momento cuando lo vi, increíble. Y no me lo pusieron en skin to skin porque que eso para mí era súper importante, porque estábamos en el quirófano y hacía mucho frío, entonces se lo llevaron, lo envolvieron y se lo llevaron, lo revisan, le ponen vacunas, etcétera, y ya después me lo llevaron a mí, pero me acuerdo de estar ahí como que lo escuchaba llorar y morirme de ganas de verlo, y ya me lo llevaron. Después
me quedé, o sea, te quedas tú ahí, te terminan de coser, al bebé se lo llevan y ya me lo dieron en el cuarto. Y en ese momento es grueso porque como que te cae el 20 que tienes un humanito súper delicado que depende al 100% de ti y que ya lo amas y lo adoras, pero te lo dan y es como, ¡ah! O sea, ¿y ahora qué hago? ¿No? Como que, o sea, está en tu panza y está ahí cuidado, protegido, no necesita nada, ya sabes, y cuando ya lo tienes en los brazos, es mucha emoción como ya quererlo tener en los brazos, pero en el momento que te lo dan, sí es como, ¡ah! O sea, ya está aquí. Claro. Entonces, me acuerdo que llegó una enfermera, me empezó a dar a dar tips, a guiarme con el tema de la lactancia, etcétera. Fede nació perfecto, todo bien, hasta ahí, fuera del parto eterno y traumático, la verdad. Y creo que es muy importante compartir porque creo que es parte de lo que desata la depresión postparto, porque tú esperas algo y muchas veces, y es algo que me gusta mucho compartir antes de que sigamos, que es tu nivel de sentirte de disappointment, que sorry que lo digo en inglés, se me olvidó la palabra en español en este momento, es expectativas menos realidad. Entonces, si tus expectativas son muy altas y que tú vas a tener un bebé natural y luego viene una realidad en donde pasó todo esto, pues te sientes peor. Y pasa con todo. Y creo que mucha gente ni siquiera se da cuenta de que le fue mal en el parto porque están esperando tanto esto. Digo, y estoy segura que es tu caso. Es un bebé deseado, es un bebé que lo quieres, es una emoción eterna, y luego decir, ay, híjole, estuvo bien feo esto, ni siquiera lo quieres registrar ni aceptar, ¿no? Sí. Eso que me dices, de verdad, es súper accurate, perdón también. Estamos hablando en Spanglish, pero bueno. Pero sí, o sea, a ver, lo volvería a hacer 100 veces por tener a mi hijo en mis brazos y vamos, claro que me hubiera gustado que fuera diferente y me hubiera gustado ser una de esas mujeres que dicen, güey, lo escupí, ya sabes, padrísima. No fue mi caso, no quiere decir tampoco que mi siguiente parto, porque quiero tener más hijos, no quiere decir tampoco que mi siguiente parto vaya a ser igual. Claro. Pero sí te queda esa, o sea, en ese momento que aparte estás como todavía en shock, estás como en trauma, llevas muchos días, a ver, deprivación de sueño, no has comido, o sea, son muchas cosas que te pueden ocasionar un mental breakdown y aparte luego luego el shock de y la cesárea y aquí está tu bebé, entonces como que todo junto, la verdad es que sí fue muy, muy duro y sí, como dices, obviamente creo que eso fue una parte clave que me fue empujando hacia... Sí, a desatar la depresión. Que aquí me quiero meter un poco más técnica, porque existen los baby blues y la depresión postparto. Y el baby blue es, todo el mundo lo tiene, o más del 80% de las mujeres aproximadamente, y es porque se te desatan las hormonas, todo se está regresando a tu cuerpo, empiezas a dar leche, etcétera. Y ya la parte de la depresión postparto es cuando pasan más de 2 semanas que te sigues sintiendo así. Y un dato súper importante es que por lo menos el 30% de las mujeres lo tienen. Está registrado oficialmente que el 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no lo comparte. Y se cree en Estados Unidos y en muchas partes del mundo que pues es alrededor del doble la gente que pasa por esto. Ahora, ya me quiero adelantar e irnos a que nos platiques cómo fue que te diste cuenta. O sea, las primeras 2 semanas igual estás como que en este momento de encontrarte con tu bebé, duermes medio mal, no sabes todavía qué está pasando, por más de que estén las mamás y te expliquen y hayas leído todo, creo que la experiencia es diferente. Yo no la he vivido, pero lo que he platicado con la gente y lo que he preguntado. Entonces, ¿cuándo te das cuenta que algo no está bien en ti? Ok. Te voy a platicar algo que es un fact.
cuando tú tienes un hijo, tu cerebro cambia, literalmente. Y una de las partes que cambia son como las regiones que controlan como la empatía, la ansiedad, etc. Y están como más susceptibles, por así decirlo, ¿ok? Y te ponen, bueno, estás como wired así, para que cuando tu bebé llore, le prestes atención. Ok, o sea, así estamos conectados neurológicamente, nuestra mente como mujeres, así está. Y nosotros y otros animales, o sea, tu cerebro, o sea, es un instinto muy primitivo, no un instinto, es un cableado muy primitivo, no sé cómo decirlo, pero que sí tu cerebro está así para que cuando tu bebé llore, como que tú reacciones. Ajá, que tú reacciones. Pero esto en tu cabeza, literalmente, es como si sonara, o sea, de que un fire alarm de, ya sabes, o sea, sí, emergencia, alerta. Y es muy fuerte. Me explicó después, y esto se lo agradezco muchísimo a mi esposo porque me pasó y entender lo que me estaba pasando, por eso lo digo ahorita, me ayudó muchísimo a aceptar lo que me estaba pasando de la depresión postparto. Hay una amígdala en el cerebro que es lo que te hace como que it triggers el tema de flight or fight, ¿ya sabes? Sí, te desata. Ajá, como flight or fight, o sea, es como la parte, o sea, te inunda de adrenalina literalmente, te aumenta el ritmo cardíaco, te sube la presión arterial, o sea, literalmente es grueso y eso te lo activa el llanto de tu bebé. Ok. Entonces, estábamos en el hospital todavía y en momentos que Fede lloraba por diferentes razones, yo me ponía excesivamente nerviosa, yo lloraba también, me ponía excesivamente sobreprotectora. Y digo excesivamente porque, a ver, no estaba pasando nada. Y un ejemplo es que en un momento llegó una doctora a revisar a Fede, llegó con un estudiante de medicina y le pidió que le checara el corazón. Y él como que no se lo encontraba y ella, o sea, la doctora le seguía como coachando para que lo encontrara. Y él se tardaba y yo veía cómo se tardaba y le quitaron su cobijita a Fede y Fede lloraba y yo veía como, ¿sabes? Como que lo trataban ahí como, pues como que aquí el muñeco para aprender, ya sabes. Entonces me puse mal. Pili, o sea... No me puedo ni imaginar. Pobre doctora, de verdad. Le mando disculpas a donde esté. Pero, o sea, sí, o sea, me puse en un modo, o sea... como de supervivencia, o sea, de verdad que, o sea, te das cuenta que tu cerebro es súper primitivo, súper animal, súper así. Y yo todo lo que quería era tener a mi hijo conmigo, no, o sea, como que me daba ansiedad que no me dejaban quedármelo aquí, por ejemplo, pues yo lo quería tener conmigo, como que lo quería proteger, quería tenerlo junto a mí, lloraba muchísimo, si él lloraba yo me ponía mal, me ponía súper nerviosa, empezaba a temblar, entonces... esta doctora se dio cuenta, ella fue la que empezó a ver los síntomas, que dijo, esta niña no tiene baby blues, tiene depresión postparto. Entonces me acuerdo perfecto que me dio una encuesta que tenía diferentes preguntas, ¿no? O sea, y una era, he llorado mucho en los últimos días por cosas sin sentido, y yo, o sea, del 1, o sea, siendo 10... 0, así, siendo 10 de estás completamente mal y yo bien, y 0, ¿no? Lo contrario, o sea, yo de que no, para nada, o sea, yo no, mi llanto tiene todo el sentido. Tiene una razón de ser. Lloré por tu culpa, porque tú fuiste a checarle el corazón a mi hijo y le quitaste la cobija y lloró y o sea, yo estoy bien porque lloré, o sea, tú hiciste mal. Pero entonces yo contestaba esa encuesta sin saber y sin conocer los síntomas que yo estaba teniendo. Entonces yo como que
a todo le encontraba una justificación por cómo me estaba sintiendo. Claro. O sea... ¿Y cómo, qué más sentías? O sea, la ansiedad de no compartir a tu hijo, ¿qué otra cosa empezaste a ver? ¿Te daban miedo a hacer cosas? ¿Te sentías desolada? ¿Qué era lo que pasaba? Tenía muchísima ansiedad. También, a ver, o sea, la depravación de sueño, más muchas otras cosas, por ejemplo, cuando te operan de, no sé, apendicitis, te vas a tu casa y todo el mundo te consiente, pobrecita, le dio apendicitis, ahí descansa, duerme. Pero cuando te hacen una cesárea, que literalmente está catalogada como major surgery, o sea, es... Sí, una cirugía importante, ¿no? O sea, al muy poquito tiempo te tienes que parar y tienes que cambiar pañales y tienes que estar ahí para tu hijo y tienes que darle de comer. Y al principio, por más curso que tomaste, o sea, la teoría y la práctica son diferentes, entonces sí duele. Aunque digan que no debe doler, pero al principio, en lo que tú y tu bebé se acostumbran y le agarran la onda, claro que duele. Entonces, estás abierta, sí, perdón, te ponen pañal. Entonces, estás abierta, en pañal, con tu cuerpo shattered, o sea, de que es un shock tremendo verte en el espejo, con la responsabilidad de un bebito, con las hormonas vueltas locas, con el tema de que si tu bebé llora, entras en un, te lo juro, haz de cuenta que es un fire alarm en tu cabeza, de, o sea, es un pánico de, o sea, impresionante. El agotamiento de estar en el hospital, o sea, el sentimiento de fracaso que no salió como yo lo esperaba, o sea, como que muchas cosas acumuladas son gruesas, ya sabes, y además sientes, o en mi caso yo sentía mucha presión por o sea, dar lactancia materna exclusiva y ser una super mamá, y a lo que iba con lo de, o sea, lo de el ejemplo de la ¿De qué? ¿De la cirugía? De la cirugía de si te da apendicitis. Es que cuando te da apendicitis todo el mundo consciente. Cuando te da, o sea, te haces una cesárea, esperan que estés ahí cambiando pañales día y noche sin dormir y dando de comer. Y esperan que seas, o yo así lo sentía, yo sentía que se esperaba que yo fuera superwoman, que no tuviera sentimientos, que diera lactancia materna exclusiva, que, ¿sabes? Siento que se espera mucho. Sí, porque es lo que nos han enseñado, ¿no? Porque hay tanta información que dicen, pues aprende y ahora sé mejor mamá. O por lo que ves en las redes sociales, nadie te dice que se vale no ser la mamá perfecta. Y recuperarte rápido, y, o sea, y luego ya estás flaca otra vez, ya estás, ¿sabes? Ya no pasó nada. Y no, tu cuerpo acaba de crear vida, literalmente. Y ahorita que dijiste lo de las redes sociales, subimos una foto, salimos Fede, mi esposo, Fede, mi hijo y yo, en la alberca. Tomamos una foto. Y después una amiga que tuvo un hijo más o menos al mismo tiempo que yo me dijo, ay, no sabes, o sea, como que vi esa foto y como que dije, ay, guau, Ana Cris, que está en traje de baño en la alberca con su hijo, o sea, como que qué perfección. Y yo estoy aquí, en mi bata, sintiéndome fatal, ya sabes. Y yo, está grueso como no aprendemos que no puedes juzgar a una persona por una foto. Y le dije, esa foto se ve padrísima, pero tú sabes que 10 minutos antes de esa foto yo estaba adentro en el cuarto queriéndome morir, literalmente llorando, o sea, con mis nipples destruidos, Bueno, y solo salí para la foto. Claro. Entonces, no te sientas mal porque viste una foto mía que hice así y por dentro estaba, o sea, en depresión postparto y ni siquiera sabía el camino que me esperaba. Oye, Ana, pero vámonos, me gustaría que me cuentes exactamente cómo fue que te diste cuenta, o sea, ¿cuándo fue el momento en el que dijiste, ya, tengo depresión? O sea, ya te sentías mal, estabas viendo todo, ya lloraste, son muchos cambios, pero ¿qué te desató? Digo, hiciste la encuesta, pero por lo que entiendo, no
No fue ahí luego que ya empezaste a tratarte. Al principio me justifiqué en todo. ¿Cuánto tiempo? Como 2 días esta doctora hizo el intento de hacerme entender. ¿Pero eso fue recién nacido o fue después? Seguíamos en el hospital. O sea, sí, acababa de pasar. Ajá. Esta doctora hizo el intento de que yo me diera cuenta que tenía depresión postparto. Qué rápido se dio cuenta, porque dicen que sí es después de los 2 meses. Yo creo que ya había empezado desde un principio, ¿no? O sea, desde antes. Pues te digo que como que el shock y como que cómo se dio todo el tema del parto y así, yo creo que también me llevó un poquito a ese como PTSD postnatal, que le llaman. Y yo creo que ella, siendo doctora, se dio cuenta que como que estaba reaccionando con cosas que ya son alarming, como, a ver, esta niña no está durmiendo, y no porque su bebé no la deja dormir, o sea, simplemente no está durmiendo, se está aislando, no me está dejando ayudarla, o sea, no quería comer, por ejemplo, no me daba nada de hambre, estaba muy nerviosa, todo el tiempo quería estar pegada con Fede. Entonces yo creo que muchas cosas a ella, siendo experta, siendo doctora y ha de haber visto millones de mujeres de posparto en su vida, lo supo ahí. Yo creo que ahí lo supo. Ok. Pero ¿cómo? Ahora sí, vámonos a ¿cómo fue? ¿Cuándo decidiste ir con ayuda? Ok. Después de esto, ya nos dan de alta, nos vamos a la casa, etcétera. Y nos tocó cita con el pediatra. Y en el pediatra me hicieron la misma encuesta que me había hecho esta doctora. Y lo hacen como rutinario. O sea, todas las mamás que van en posparto a primera cita les hacen esta encuesta. Cuando me hicieron esa encuesta, yo ya no me estaba justificando. Me di cuenta que había mentido en la encuesta. Ok. En la primera. O sea, en la primera no mentí. Mentido en la primera. En la primera no mentí. En la primera me justifiqué. O sea, en la primera, o sea, pregunta de, oye, ¿has llorado por cosas que no te, o sea, un llanto excesivo por cosas que no lo merecen? No, para mí estaba súper justificado mi llanto. Cuando vamos al pediatra, a nuestra primera cita, que fue como a la semana de que nació Fede, ahí fue cuando me hicieron otra encuesta. Y en esa encuesta yo ya me di cuenta que sí había algo y mentí en la encuesta. Ok. ¿Y luego? ¿Cuándo por fin? Y luego, tú solita tienes, bueno, en mi caso, dije, esto no es normal, cómo me estoy sintiendo, es que no puede ser así. O sea, todo mundo no se puede sentir así. Y me empecé a aislar, como que no quería hablar con nadie, no tenía hambre, o sea, tomaba como pretexto la lactancia también como para aislarme. Fueron como muchas cosas que me empezaron a... Tengo mucho nerviosismo cuando alguien cargaba a Fede, mucha como sobreprotección, o sea, me empecé a dar cuenta que no eran sentimientos que así de exacerbados no eran normales. No eran, o sea, yo solita me empecé a dar cuenta que había cosas que no deberían de ser así, porque no me podría imaginar que todo el mundo pasara por eso. Y algo, te digo, que me ayudó muchísimo fue que Fede, mi esposo, se dio cuenta y él me empezó a dar mucha información, como el tema de lo de la cabeza, o sea, cómo estamos cableados y cómo, o sea, lo que te hace que llore un bebé. Entonces yo entendía como ese nerviosismo y canalizaba mucho mejor mis emociones. Eso me ayudó muchísimo. La verdad, mi esposo sí me apoyó cañón, tuve mucha suerte de tener como ese safety net con él. ¿Y cómo le dijiste oficialmente o cómo fue esto? Ok, ¿te acuerdas la historia que te mandé? Sí. Ok. Por azares de la vida, una persona que yo conozco publicó en sus stories
el link de esa historia. Y que voy a hacer un paréntesis, es de una historia de una mujer que se suicida después de tener a su hijo. Exacto. No está bonita, no les recomiendo que la oigan, ni que la vean, ni que nada, pero bueno. Pero te puedo decir, y va a estar súper fuerte lo que te voy a decir, te puedo decir que a mí esa historia, Pili, me salvó la vida. Ok. Y gracias a que la leí, estoy aquí hoy. Así eran tus sentimientos tan fuertes. ¿Sabes? Yo ya me había dado cuenta que tenía depresión postparto. Ya me había dado cuenta que mi esposo estaba haciendo todo lo posible por ayudarme. Pero cuando te sientes así, como que te encierras en ti mismo, es muy difícil procesar. Sigues con el tema de la sobreprotección contigo. O sea, es muy difícil aceptarlo y procesar. Como que tu cabeza está completamente nublada y es parte de tener la cabeza así que no puedes pensar ni procesar información. Es parte literalmente de lo que define un mental breakdown. Claro, y un mental breakdown en español es, pues literal, pues tocar fondo, al final. Entonces un día yo estoy en mi celular y alguien cercano a mí, por casualidad, literalmente, publica esta historia y pone en sus stories, ojalá hubiera más mental health awareness. Y me llamó la atención que escribiera eso, si no nunca le hubiera picado al link, la verdad. Pero yo ya sabía ahí que yo tenía un problema. Entonces, cuando leí esta historia, es el esposo de esta mujer que está narrando cómo se fue dando la historia de la depresión postparto de su esposa, cuáles fueron los signos de alarma, cómo se podían confundir esos signos de alarma con agotamiento, o sea, como solo ser una mamá protegiendo a tu hijo. Mamá primeriza que no Literal. sabe qué está haciendo o que quiere controlar, ¿no? Exacto. Y entonces yo estoy leyendo esto, step by step, que está contando el esposo, y me doy cuenta que ese señor está contando punto a punto y paso a paso mi historia. Y cuando llego al final de la historia, entré en un pánico impresionante y fue cuando decidí hablarle a mi esposo y pedirle ayuda. Fue en ese momento. Me cuesta mucho trabajo, hay mucho tabú con el tema de la depresión postparto, mucho tabú. Hay personas que te dicen, y he tenido este comentario, pero ¿por qué estás triste? O sea, tu hijo está sano, no te hace falta nada, o sea, ¿por qué estás triste? No tienes una razón. Y no tienes que tenerla, la depresión postparto no tienes que tener una razón. Entonces, yo hablo abiertamente, aunque me cuesta mucho trabajo, hablo abiertamente de la depresión postparto, porque si ese señor, para el que probablemente fue increíblemente más difícil contar su historia que para mí, porque él perdió a su esposa y perdió a su hijo, si ese señor no hubiera hablado, si ese señor se hubiera callado y hubiera dejado que los tabús de la sociedad le hicieran esconder su historia y aceptar lo que le había pasado a su esposa, tal vez yo no estaría aquí. Y yo te estoy contando mi historia porque así como yo escuché la historia de ese señor, alguien puede escucharme a mí y estar. Y yo estoy segura que él lo va a escuchar
iba a abrir los ojos y a cuestionarse si está o no está. Y gracias, de verdad que muchas gracias por compartirlo y con ese detalle, porque creo que no es tan fácil decir y encontrar que fue todo un proceso de retos cuando es algo también tan bonito. Y como tú dices, pues no lo escogiste, simplemente es. Y es simplemente lo que puede pasar. O sea, estoy segura que si tú lo hubieras escogido, hubieras dicho, pues no, vivo feliz con él. Y yo sé que estás feliz. Entonces también son esos sentimientos de culpa que te van comiendo, de por qué me siento así si es lo que quiero. Entonces, de verdad que felicidades también por levantar la mano y por valientemente hablarle a tu esposo, que luego también tenemos ese tabú que es ser la esposa perfecta. Entonces estás siendo la mamá perfecta, la esposa perfecta, la hija perfecta, porque le quieres decir a la abuela que está ahí con su nieto o nieta. Yo no dejaba que nadie lo viera. Wow. Salía con una sonrisa para todo el mundo. Tal vez yo estaba perfecta y estaba pasando por un posparto a lo mejor un poco duro. A lo mejor me veían como una persona más susceptible o más sensible. Pero yo estaba bien. Y en esta historia que te platico, la esposa de este señor, para él estaba bien. Y muy tarde se dio cuenta de los signos de alarma y ya no pudo ayudarla. Entonces, hay que leer y hay que saber. Y justo estaba leyendo y estábamos buscando, porque me dio curiosidad, oye, ¿cuánto hay de el embarazo y cuánto hay de lo que pasa después del posparto? Y había más de 80,000 libros del embarazo y había 6,000 libros del posparto. Y dices, ¿cómo? O sea, todo el mundo pasa por lo mismo, porque hay 80,000, porque no hay 80,000 también de lo que pasa después o lo que viene después. De la infancia, de cómo educar a tu hijo y de todo, pero no hay nada para nosotros, para las mujeres y para la pareja, porque también la pareja tiene que ver esos signos de alarma y estarse enterado. Que aquí viene mi pregunta. ¿Qué recomiendas tú o qué sería hoy? Yo sé que sigues, o sea, tu bebé tiene 8 meses, 6 meses, 6 meses, que sigues trabajando en esto, pero ¿qué sería lo primero que le recomendarías a alguien que o que ya nació su hijo o que va a nacer? Yo le recomendaría que desde su primera cita con el ginecólogo, así como te dicen que tomes ácido fólico y demás, que le preguntara sobre la depresión postparto y tuviera claros cuáles son los síntomas y los signos de alarma, cuál es la diferencia entre un baby blue. O sea, como los baby blues que son como, pues nada más, tienes como mood swings y todo, es hormonal, y que es depresión postparto. Yo creo que es algo que siento que pasa mucho, te llevan de la mano todo tu embarazo y en el posparto te sueltan y hay muy poquita información. Por ejemplo, a una amiga que tuvo un hijo yo le platiqué que en la noche sudaba muchísimo y se lo platiqué y me dijo, gracias que me platicaste esto, porque cuando me empezó a pasar yo ya sabía qué era y no me puse nerviosa y no me preocupé que fuera COVID o lo que sea. Lo que pasa es que te baja muchísimo la progesterona porque en el embarazo te sube y eso te provoca sudar mucho. Cambios. Es como un tipo de menopausia, haz de cuenta, literalmente. En la menopausia te baja la progesterona, aquí se te ajusta, entonces eso te provoca sudar. Entonces, bueno, si me preguntas qué aconsejaría yo, sería esto, tratar de, hablar con tu doctor antes de que nazca tu hijo, desde el inicio de tu embarazo, hablar de la depresión postparto, que te la expliquen, conocer del tema y no, a lo mejor si a mí yo escuchara esto cuando yo estaba embarazada de mi hijo, hubiera sido no quiero escuchar eso porque todo va a salir bonito, todo va a estar bien, a mí no me va a pasar, qué negatividad, o sea, no, bye, o sea, yo solo quiero, ¿sabes? Y no es así, es simplemente tener
Hoy en día la información es poder y la información puede salvar vidas. Compartir información puede salvar vidas y un ejemplo de eso soy yo aquí sentada. Claro, y al final tú lo estás platicando a través de una historia, pero hay muchísimo y qué más que hacer y creo que vamos a platicar con una experta también para que nos diga cuáles son los signos de alarma, cuándo aparecen, cómo aparecen, para que además de escuchar esto puedan entenderlo y verlo desde un lado científico, porque al final nosotros pues estamos platicando desde lo que sabemos y desde lo que has experimentado tú. Y la verdad es que te admiro de verdad por esta valentía, por compartir. Tengo una última pregunta. ¿Y volverías a hacerlo? ¿Volverías a tener un hijo? Me muero por tener más hijos. Ahorita sí, como te estoy contando esta historia, sí, la repetiría, lo que me pasó lo repetiría 1,000 veces con tal de tener a mi bebito que hoy tengo. Un bebito, gracias a Dios, perfectamente sano, feliz, que amo y adoro, que me trae loca de amor, me cambió la vida. Y sí te puedo decir que si esto es lo que tuve que pasar para tener a mi hijo, valió la pena y lo volvería a hacer sin pensarlo, lo que más amo en el mundo. Y sí, lo volvería a hacer 100 veces. Claro que ahora sería muy diferente porque tendría información, sabría qué esperar y obviamente el problema no llegaría tan lejos como llegó. Claro. Si hubiera sabido esto antes. Pero yo creo, Ana Cris, que no llegó de alguna manera, y lo importante es que estás levantando la mano y estás haciendo esto, y que toma mucho tiempo y que estoy segura que muchas mujeres más lo van a hacer. Entonces no hay tiempos perfectos, estamos haciendo todos los días lo mejor que podemos y con la información que tenemos, y no existe suficiente información a veces para nosotros vivirlo, no sé cómo explicarlo, para experimentarlo. Claro. Y justo hoy en otro podcast de una persona que tuvo depresión postparto y ayuda a la gente, o sea, ella se especializa en eso. Entonces nunca lo estamos esperando, nunca lo sabemos, por más que esté ahí. No hay que tener pena de compartir por lo que pasamos y de compartir el dolor, compartir que no te sientes como tú crees que te debes de sentir y que no pasa nada, que hay mucha gente que nos puede ayudar y que va a estar ahí, y que al final a veces el ser vulnerables nos lleva más lejos porque estamos hablando con la verdad, y hasta que no aceptamos la verdad no la podemos procesar, y es algo muy muy importante. Y pues qué bonito. Entonces acuérdate que nunca es tarde, y qué padre que también no estamos sobreasustando a las mujeres, sino más existe, es verdad, pero también es verdad que lo volveremos a hacer. Sí. ¿O lo volverías a hacer? Lo volvería a hacer idéntico. Fue súper difícil. Obviamente, así como tardas en recuperarte físicamente del posparto, tardas en recuperarte psicológicamente y emocionalmente de una depresión posparto. No es inmediato, es un trabajo de todos los días. Obviamente debe de ir de la mano de un experto. Al principio, te voy a decir, cuando yo me puse en contacto con mi psiquiatra y un endocrinólogo, porque no es solo de la cabeza, es también hormonal. Al principio no podía hablar, estaba completamente muda, estaba como completamente en shock de captar que yo había sido una de esas mujeres, cómo me pudo haber pasado esto a mí. Entonces al principio no hablaba, solamente gracias a Dios tuve el apoyo de mi esposo, que me dio la mano y seguí un tratamiento y
hoy pues puedo estar aquí platicándote mi historia, que espero que Estoy segura que le va a ayudar a mucha gente. Que le ayude a alguien que lo necesite. Estoy segura que sí. Y ya se nos acabó el tiempo, pero de verdad, mil gracias. Si quieren conocer un poquito más de otras historias, nos pueden dar follow, Uma Conversations, como nos pueden también encontrar en las redes sociales, aquí se las vamos a dejar. Y bueno, pues de mi parte, no sé cómo expresar, un aplauso muy grande, porque no es un aplauso, es un gracias desde lo más cercano a mi corazón por abrirte y abrirte en este momento. Gracias a ti, Pili.